En vivo, desde la plataforma de la Casa Apostólica de Amor y Fe, con un mensaje fresco de transformación, con ideas innovadoras dirigidas por el Espíritu Santo a esta generación. Con nosotros, los pastores Gerardo y Jacqueline Restrepo. Y a veces los mismos padres no cumplen los deberes que deben cumplir, y hoy quiero hablarles sobre eso. Porque hay padres presentes y ausentes. Y no estamos hablando de hijos huérfanos. Estamos hablando de personas que están en la casa y a pesar de que están, es como si no estuvieran. ¿Sí me está entendiendo? Amado, a veces cometemos errores, pero yo creo que eso Dios nos va a enseñar para que podamos ser bendecidos. Y quiero que usted me acompañe a 1 Reyes capítulo 1 verso 6. Ese término de padres ausentes es el término que incluye a hombres que, aunque están físicamente en su hogar, no son vistos por los hijos, no ejercen su papel como personas que deben representarse como padres, sino que en un desorden de prioridades hacen cosas que no deben hacer. Y la mamá termina cumpliendo, o digamos alguna de las personas que está ahí termina cumpliendo el rol que le pertenece a dos personas. Es tan bueno que los hijos se críen con papá y mamá. O la mamá le va a dar el afecto, la comprensión, la bondad, el amor. El esposo, o digamos el varón, en ese caso le va a dar la autoridad, el compromiso, el salir adelante, la valentía, la tenacidad. Aunque hay hombres que no cumplen eso. A veces más tenaces son las mujeres que los mismos hombres. Y no es porque el hombre, la mujer quiera tomar ese lugar, sino porque el hombre lo dejó a un lado. Y yo voy a contarle una historia bien especial. Y es la historia del rey David. Tuvo 8 esposas, 22 hijos con sus esposas. Yo le pregunto, ¿en qué momento va a tener la responsabilidad de poder cuidar a sus hijos, esos 22 hijos? Hay gente que se mofa y dice: pastor, tengo 15 hijos. Y digo, ¿para qué se mofa? Eso no es ser papá. Papá es ser una persona responsable, que puede velar, que puede cuidar, que puede bendecir. Por eso estamos hablando de padres presentes y no personas ausentes. Hay gente que brilló por su ausencia. Nunca estuvo en un cumpleaños, nunca estuvo en los momentos difíciles, nunca estuvo en el primer paso que dio, nunca estuvo en las cosas más primordiales en la vida del desarrollo de una persona, de un ser humano que tiene que emprender un gran camino en esta tierra y que necesitaba de ese papá que estuviera presente. Ese fue David. David estuvo ocupado en la guerra, estuvo ocupado en todos los quehaceres que tenía. Era un hombre que mataba gigantes y algunos lo admiraban, pero fue un mal papá. Ese mal hombre que nunca estuvo presente en los momentos que necesitaban sus hijos y que era importante que estuviera. Amado, es mejor que usted gane menos, pero que usted pueda estar presente en su casa para poder bendecir a sus hijos. El dinero un día se va a acabar, pero lo que usted deje en los corazones de sus hijos nunca se acabará, sino que eso permanecerá por generaciones, porque eso es mucho más valioso que el oro y la plata que esta tierra puede dar. Hay gente y yo entiendo que hay personas que tienen que trabajar y que tienen que dedicar su trabajo para irse a ciertos lugares. Y sé cuán difícil es, como la gente que trabaja en el ejército, como las personas que están de pronto cumpliendo una labor, una misión en ciertos lugares, como los que trabajan también en alta mar, que son marinos, que son también meseros en barcos y que les toca pagar un precio de esa manera. Pero pregúnteles a ellos, los que han tenido que pagar un precio abandonando sus familias y quisieran estar con los que están en su casa. Lo hacen porque no hay otra manera de poder corresponder en su casa. Pero si hubiera otra opción que tuvieran en sus manos, la harían con tal de no abandonar su casa. Pero muchos que tenemos en nuestro hogar no aprovechamos lo que tenemos y olvidamos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Eso mismo lo tenía David. David se encargó y dijo, bueno, porque David era mujeriego, dijo, tengo hijos, yo lo que necesito es tener hijos. Y se agarró a hacer hijos. Su debilidad eran las mujeres. No podía pasar una escoba con falda porque, adiós mamita, ¿no quieres un hijo de este nene? Y decían, David, pero si es una escoba con falda. No, bueno, ninguna se puede escapar. Le echaban los perros a todo el mundo, amados. Ahora, esas eran las esposas. Las concubinas no se enumeran. ¿Cuántas concubinas tendría si esas eran las esposas?
¿Cuántos hijos tuvo con las concubinas? Porque también tuvo hijos con las concubinas, si podemos decirlo de esa manera. Oh, cuántas personas pasaron por la vida de David, donde David estaba preocupado más por sus amantes, por sus esposas, que por sus propios hijos. Amado, no es dar hijos en esta tierra, no es irresponsabilidad que solamente traigas personas a esta tierra. Es poder ser un papá presente, que puedas bendecirlos, que puedas educarlos, que puedas mostrar el amor, el respeto y aún más de lo que puedes sentir para con ellos, porque Dios quiere que seas un papá presente, no un papá ausente, el cual brilla por su ausencia, amados. Y escucha lo que dice la palabra de Dios, y quiero iniciar con el primero, con un chico llamado, bueno, le va a decir, bueno, usted conoce los nombres de todos los hijos de David y las esposas de David. Bueno, usted conoce a Mical, a Abigail, Maca, a Ahit, Abital, Egla y Betsabé, que son las esposas de David. Todas estas mujeres, ¿usted se imagina? Él tenía esposas para cada día. Lunes, Mical. Martes, Abigail. Miércoles. Y todas las amantes que tenían, ¿cuándo? Si no tenía tiempo para ellas, menos tenía tiempo para sus hijos. ¿Sí me están entendiendo? Pero quiero leerle un punto donde Dios te va a bendecir de una forma especial. Y en 1 Reyes capítulo 1 verso 6 dice la palabra de Dios: en todos sus días su padre nunca le reprendió diciéndole, ¿por qué haces esto? Y David fue una persona despreocupada, no le importó sus hijos. Y el primer hijo que tiene, o digamos que entra en ese proceso de responsabilidad, se llama Adonías. Es el hijo que comete errores, que hace cosas que no son correctas, pero su papá no se preocupa por él. No tenía una disciplina para ellos. Y es bueno disciplinar a nuestros hijos, amados. No es que usted les casque, les pegue, les saque usted la correa para decirle voy a darle correa hasta que le salga sangre. No, nada de eso. Pero que si usted tenga una disciplina es importante para que de las personas puedan entender que sin normas no hay nada y con normas podemos ser bendecidos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces dice la palabra, dice, en todos sus días su padre nunca le había reprendido diciéndole, ¿por qué haces esto? Nunca le había reprendido, nunca le había hecho ninguna exigencia. ¿Y cuántos papás pasan por este mismo punto donde son irresponsables y no le hacen exigencias a sus hijos? Dicen, pero es que él va a cambiar, pastor. Yo sé que va a cambiar. En la venida de Cristo cambiará, pero yo sé que va a cambiar. Y escucha lo que dice: además era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Cuántas personas tienen preferencia por sus hijos en su casa? Y brillan por la ausencia porque solamente aman a uno. Más tajadas para el niño que viene. El pedazo de carne más grande para el que, ay, es que si él es lindo, es que este sí se parece a mí, ese otro feo sí se parece al papá, ese sí se parece al papá, se parece a la suegra, este tiene cara de suegra, y esa suegra que es bien tremenda, esa sí no la quiero por nada. Pero hay un hijo predilecto en las familias, y no puede haber hijos predilectos, como tampoco Dios tiene hijos predilectos. Dios tiene hijos íntimos, pero no predilectos. Recuerde que usted tener una persona escogida no es lo que Dios quiere. Usted tiene que tener que mirar a todos por igual. Todos somos iguales delante de Dios. Nuestros hijos tienen que ser iguales. Y lo que hacía David era tener preferencia con un hijo y no lo disciplinaba. Y al que tiene preferencia no se disciplina, entonces ahí donde brilla el padre por su ausencia. Que dice lo que diga la esposa: mi amor, lo que tú decidas. ¿Qué hacemos con él? No sé, ese es su hijo. Porque algunos son vivos, dicen, su hijo ha hecho este daño y no es nuestro hijo. No, ese parece más a usted porque ese es. Escuche, dice que nunca le disciplinó en ninguna manera. Y además era hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Yo le pregunto hoy a usted: ¿usted de pronto ha tenido preferencia por sus hijos? ¿Ha preferido a uno más que a otro? ¿Ha sido un padre que brilla por su ausencia?
y la responsabilidad solamente se la ha dejado a su esposa y usted no es el responsable. O más bien el rol de llevar la casa es de una persona y no de ambos. Porque los hijos son tan vivos, amados, que buscan la manera de poder saber sacar ventaja en medio de las circunstancias difíciles. Por eso nunca los papás traten de tomar decisiones frente a sus propios hijos. Nunca las tome. Que los hijos nunca se den cuenta que ustedes discuten por ellos, porque el día que usted discuta por sus hijos, ellos van a sacar ventaja y podrán sacar ventaja buscando el beneficio para ellos. Si la mamá está a favor de ellos, entonces: mamá, ¿me das permiso? ¿Sí me está entendiendo? Y los papás que son alcahuetes ahí mismo: ay, ¿y por qué no va a dejar salir al niño? Una vara de premio de 2,5 metros, ya que ¿por qué no va a dejar salir al niño? Entonces el hijo que es vivo dice: mamita, ¿será que le puedes decir a mi papá? No, usted no puede consentir eso, porque usted no puede dejar que su esposo brille por su ausencia. Usted tiene que saber que él también tiene responsabilidad en ese hogar, en esa casa, y usted tiene que tener comunicación con esa persona para que de esa forma las cosas se tomen de común acuerdo. Si su hijo le va a pedir permiso, usted le dice: vamos a preguntar. Esto es de común acuerdo. Usted no va a venir de pronto a sacar provecho de mí, ni tampoco a buscar un beneficio mío. Esto es de común acuerdo, porque mandan a la mamá y la mamá dice: mi amor, ¿dejas ir al niño? Y ya no va la señora diciendo: ¿tú qué opinas? No, deja ir el niño, él puede ir. Ya la mamá se enfrenta a su esposo. Y ese no es el orden que Dios ha hablado. Lo que Dios quiere es que podamos tener hogares donde los padres estén presentes, tanto el esposo como la esposa estén presentes, y ninguno brille por su ausencia, sino que las decisiones sean mancomunadas, para que de esa forma nuestros hijos sepan que en nuestra casa no hay un hogar dividido, sino un hogar completo, porque una casa dividida nunca puede prevalecer, amado. Lo que quiere hacer el diablo es dividir tu casa para que no seas bendecido. Por eso hay errores en nuestras propias familias, porque a veces las personas no toman el orden que está establecido en Dios. No quiere decir que subyuguemos nuestra casa, no quiere decir que el esposo subyugue a su esposa, no quiere decir que tratemos de colocar un orden que no sea establecido de acuerdo a la palabra, sino que podamos nosotros estar unidos en los matrimonios para poder de esa forma ser bendecidos de parte de Dios. Hay personas que dejan solamente la carga a una persona y le dicen: lo que diga usted, no es lo que diga usted, lo que nosotros opinamos. Es el acuerdo que tomamos cuando nos casamos, es lo que decidimos en Dios, es lo que aprendemos a cultivar, hacer crecer y ser bendecidos, y no una decisión individual, amados. Cuando hay decisiones individuales, es ahí donde un padre brilla por su ausencia y se cometen errores. Más bien es que los dos digan: estamos de acuerdo, no sale ninguno. ¿Y usted qué dice, papá? También es lo mismo. Ninguno va a salir. Se quedan aquí en casa. ¿Pero qué cómo? Aquí yo ya estoy grande, tengo 32 años y no me van a dejar salir. Pues mientras viva en esta casa, recuerde que aquí hay unas reglas. Puede tener 50 años, pero mientras viva en esta casa, usted tiene que cumplir con las reglas que se han establecido en este hogar. Porque aquí los padres no brillan por su ausencia, sino que son presentes para educar y bendecir a los hijos que están aquí. Y mientras esté en nuestra casa, seremos de bendición para ellos. Entonces dice la palabra de Dios: Adonías, verso 5, escuche muy bien lo que era. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Era una persona rebelde, quería sacar provecho. Entonces dice ahí: se hizo carros de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Verso 6, el verso 6 dice: en todos sus días nunca lo había reprendido, nunca le había dicho nada. Son los hijos que aprenden a ser rebeldes porque nunca han visto autoridad en su casa. Entonces las personas que no tienen autoridad y los padres brillan por su ausencia, los hijos se van a crecer tarde o temprano. ¿Sí me está entendiendo? Usted tiene que hacerle valer que hay una autoridad en su casa. ¿Alguien me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque si no hay autoridad, entonces los hijos van a hacer lo que ellos quieran. Ahora escuche, él quería hacer un golpe de estado a su propio padre. Verso 7. Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le ayudaban. Amado, tenía poder de convencimiento.
Había convencido hasta los mismos sacerdotes para que le sacaran provecho y para que hicieran lo que él quería que hiciesen, porque nunca su papá lo había disciplinado. Y cuando no hay autoridad y carece la autoridad y el padre brilla en su ausencia, en no teniendo autoridad, los hijos se convierten en rebeldes. Disciplina y corrige a su hijo y usted sabrá qué clase de persona usted tiene en su casa. Pero si su hijo no lo ama y ni lo respeta, ni tampoco lo puede ver como un buen padre, le aseguro que el día de mañana lo va a abandonar, y el día que pueda sacar provecho lo sacará, porque usted nunca le enseñó que usted es su papá. Y hay gente que brilla por la ausencia, por no ser personas de autoridad, y qué lástima es. No le diga nada al niño, al bebé no le diga nada, pobrecito, el niñito. ¿Cuál niñito, amado? Ellos necesitan entender que hay una autoridad en la casa, la cual tiene que cumplirse, amados. Usted quiere ser un buen padre, presente y no ausente, que no brilla por su ausencia. No quiere decir que usted va a coger y le va a dar puño, cascarle, nada de eso. Yo no estoy diciendo que lo va a maltratar. Le estoy diciendo que lo que se establece en un lugar, usted tiene que hacerlo valer. No sale. Las cosas se llenan a tales horas. Pero llegó más tarde. Fueron apenas 2 horas y media que llegó. Pobrecito el niño. ¿Quién sabe qué le pasó en la calle? Algún trancón hubo a las 3 de la mañana. Seguro algún trancón. Algún trancón, no, amados. Lo que pasa es que no somos personas que nos gusta someternos. Entonces esas personas, cuando crecen, no quieren someterse a nadie. Son rebeldes. No quieren hacer caso en la oficina, no quieren hacer caso a ninguna persona. ¿Por qué? Porque su vida la aprendieron de esa forma. ¿Sí me entiende? Cuando vienen a la iglesia no quiere que nadie lo mande. Son insujetos, rebeldes, y el único rebelde se llama el diablo, amado. Y ni Dios lo aguantó, lo echó del mismo cielo. Ni Dios se aguanta a los rebeldes. Y usted no necesita rebeldes, usted necesita hijos. Pero eso depende de los padres presentes, amado. Porque cuando hay un padre presente, enseña disciplina, enseña corrección. Le dice a los hijos, esto no se puede hacer y de esta forma se tiene que hacer, amado. Aunque manifiesta amor, también manifiesta orden. Pero pastor, le dañamos la autoestima. Amado, si esto fuera así, tendríamos peores hijos antes que ahora. Pero antes había mejores hijos que los que hay ahora. La gente tenía más principios. ¿Y por qué ahora la gente respeta fácilmente? Porque nunca se le ha enseñado disciplina, amados. Lo que ha faltado a las generaciones es más disciplina. Ahora los hijos son personas que no tienen ni siquiera amor para con sus padres y no los castigan, no les dan rejo ni nada. Y yo pregunto, ¿entonces la educación de antes fue peor? No, era mejor. Porque había disciplina. Ahora no hay disciplina. Ahora es entendible que el niño, pobrecito, ese trauma, el gigante ese de 2 metros, 32 años en la casa, no dejen que el niño se va a traumatizar. Tiene 32 años, le falta todavía, no ha llegado a pensionarse, todavía falta mucho. Se puede traumar el niño. Ya con canas, el pobre niño que tanto hablan, y aún más piensa que se va a traumar. No, amados. Lo que pasa es que David cometió el error de muchos padres que hemos cometido. Adonías fue un hijo que fue rebelde porque nunca le dijeron lo que tenía que hacer. Vamos con el otro hijo, Amnón. Y Amnón dice en 2 Samuel capítulo 13 verso 21: luego el rey David oyó esto y se dice ahí la palabra de Dios, se enojó mucho. En otra versión dice la palabra, cuando el rey David supo, 2 Samuel capítulo 13 verso 21, cuando el rey David supo estas cosas, se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón. No quiso castigarlo tampoco. Amnón había violado a su hermana. Amnón se había hecho el enfermo. Entonces dijo a su hermana Tamar, le dijo, ay hermanita, ¿será que tú puedes ir a mi casa? Necesito que me hagas un mandado. Y cuando llegó a su casa, él estaba enamorado de su propia hermana, que no era la misma hermana, digamos, de la misma mamá, pero que tenía una cercanía con ella. Ahora, que un hermano viola a su propia hermana, tiene la mente depravada, ¿sí o no? Y entonces dijo, se hizo el enfermo y dijo, manda que mi hermana me venga a atender. El lobo feroz. Y cuando llegó su hermana, se aprovechó de ella y la violó. Ese era Amnón. Y su papá, que era un papá que no era presente sino ausente, que brillaba por su ausencia, ¿qué dijo? Se enojó. No más.
Y cuando las personas a veces se enojan, no le hablan a los hijos, pero nunca hay manifestación de lo que está mal en la vida de ellos. Usted brilla por su ausencia, amados. La corrección es manifiesta, no solamente enojarme. ¿Y cuántas personas dejan de hablar y los papás dejan de hablar a sus hijos y piensan que eso es lo suficiente? No es lo suficiente. A un hijo como no necesitaba. Entonces su hermano Absalón, viendo que su papá no tomaba la corrección con su propio hermano, decidió matarlo. Porque dijo, si mi papá no tiene la autoridad para poder amonestar a mi propio hermano, yo tengo que tomar la justicia por mi propia cuenta. Entonces llevó a su hermano Absalón que se convirtiera en un homicida. Todo por la responsabilidad de un padre que brilló por la ausencia. Cuando hay problemas en la casa, el papá es el que tiene que mediar para que las cosas se solucionen, no dejarla solamente a la aventura a ver qué pasa o hacerse el desentendido. Si usted es papá, trate de solucionar las cosas en su casa y que no brille por la ausencia. Que no se haga el desentendido. Ellos que arreglen las cosas. No, amado, ahí es donde se cometen los mayores errores. Si tiene que corregir a su hijo, corríjalo. Si tiene que disciplinarlo, disciplínelo. Porque eso habla que eres una persona que es presente en ese hogar para poder hacer lo que Dios te ha mandado a hacer de parte de Dios. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Amado, mientras sus hijos estén en crecimiento, en desarrollo, usted tiene que enseñarle la disciplina. Los jóvenes de ahora han perdido ese valor. Y a veces pasa lo mismo que pasó con David. Un rey mandaba a muchísima gente, mataba a gigantes, pero en su casa era una persona desinteresada. Nunca estuvo ahí. ¿Y de qué le sirve que usted sea un buen administrador, el mejor trabajador en la iglesia, levanta las manos, pero en su casa nadie le cree? Porque usted ha brillado por su ausencia. ¿De qué le sirve traer el dinero a su casa? ¿De qué le sirve ser un buen trabajador, llevar la quincena? Y usted dice, mujer, todo el sueldito lo traigo, ni siquiera una media me compro. ¿De qué le sirve si usted nunca se interesa por ellos? No es traer dinero. David trajo todo el dinero que ellos quisieran. Les dio los mejores lugares, eran los hijos del rey. Pero ¿de qué sirvió tanto eso? De nada sirvió, porque un hijo de él se convirtió en un hombre que quería pasar por encima de su propio papá y quitarle el trono. Otro, un violador que viola a su propia hermana. Y el tercero, Absalón, que quiere también sacar provecho. Mata a su hermano y ahora quiere matar a su propio papá. Lo que tenemos que ser es padres presentes, y no que brillemos por nuestra ausencia. Que podamos bendecir a nuestros hijos y podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos en el nombre de Jesús. No sé si puede darle un buen aplauso al Señor. Entonces, 2 Samuel capítulo 14, verso 24 dice la palabra de Dios. Este es Absalón, y Absalón fue uno de los hijos más terribles de los que había tenido David. El hijo más terrible se llamó Absalón. ¿Sabe cómo murió este hijo? Colgado de sus propios cabellos. Tan bueno era, ahorcado murió. Era joven que albergaba mucho odio y venganza, además de ambición. Quiso usurpar el trono de David su padre, hasta lo persiguió para matar a su propio papá. Cuando su hermano Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón lo mandó a asesinar, y eso fue lo que hizo. Amado, una persona sin corazón, por un padre que había perdido lo que tenía que hacer en su casa. Necesitamos un padre para tener identidad. Por eso cuando los hijos ven que hay una ausencia de la parte paterna, o sea, digamos, de la parte masculina o la parte femenina, entonces va a faltar identidad. ¿Qué pasa ahí? Es un hijo cuando piensa más, ahora se inclina hacia cierto lugar, digamos, su mamá. Entonces comienza a tener comportamientos que no debe ser, porque su papá brilla por la ausencia y la identidad la pierde. Entonces es más afeminado. Porque es que los hombres son malos, entonces quiere tomar las características de la mujer. ¿Sí me están entendiendo? Porque lo crió su mamá. Por eso es bueno que los padres estén presentes. Toma el aspecto varonil, pero toma también el aspecto de la mujer, para que cuando tenga a su esposa la pueda amar y la pueda respetar. Cuando usted no tiene un padre espiritual, entonces usted carece de la capacidad de ser un buen hijo y de también ser un buen padre, porque esto se reproduce. Cuando usted tiene un buen modelo, eso se reproduce fácilmente. Por eso las personas que no han tenido un buen padre tienen que buscar a Dios como el Padre, para que le entregue ese modelo, y ese modelo se ejecute en su vida y no pueda hacer lo mismo que un día ocurrió en su propia casa.
O sea, hemos brillado por padres que han sido ausentes. Usted no puede tomarlo como irresponsabilidad. Ahora tiene que buscar el modelo que está en la palabra de Dios para usted brillar por su presencia y poder bendecir a los que están en su casa. Cuando una persona no ha tenido una buena paternidad, entonces carece de esa paternidad y va a brillar también por la ausencia, porque no tiene un modelo de conducta que nunca vio en su casa. Cuando usted tiene un modelo que es de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a poder ser un buen padre para bendecir a sus hijos. Dice: pastor, nunca mi papá me dio un abrazo. Pero papá Dios te va a dar un abrazo. El Dios de gloria te va a enseñar que seas un buen hijo. Dios te va a enseñar que seas un buen papá, amoroso, responsable, organizado, disciplinado, para bendecir a los que están en tu casa, porque Dios va a hacer de ti un modelo de padre, de bendición para los demás. Afecta también nuestra relación con el Padre Celestial. Cuando usted tiene una carencia o hay ausencia de paternidad, usted va a tener dificultad para poder relacionarse con el Padre. Entonces afecta su relación con el Padre Celestial. Usted no va a poder ver a Dios como Padre, porque usted ha carecido de esa bendición que Dios ha traído a su vida. Necesitamos por eso recuperar esa paternidad presente en nosotros. Dios te puede enseñar un modelo que está escrito en su palabra, y cuando muestres a tus hijos que hay un Padre Celestial que te ha bendecido, ese Padre eterno, que vean ellos el modelo exacto de lo que Dios dice en su palabra, ese mismo Padre le enseñará a tus hijos que ese modelo es el mejor modelo que podemos tener en esta tierra para poder ser inspirados por Él. Porque a veces no tenemos la bendición de tener unos padres presentes. Y algunos dirán: pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Siendo la palabra de Dios, Moisés fue un hijo que lo regalaron, y que su propia mamá tuvo que criarlo, pero su papá no podía entremeterse en las cosas que hacía su hijo. Pero Dios le enseñó un modelo que podría ser de bendición para su propia casa. Eso ahí donde uno ve a Moisés resentido con su casa. Dice: mamá, ¿y usted me abandonó? ¿Y por qué me abandonó? No, pues que están matando a todos los niños. Y de pronto Moisés resentido porque lo había tenido que entregar en adopción. Y fuera eso, que cogió en un canasto, lo tiró al que caiga. Pero estaba de lejos, dice que la mamá estaba de lejos, orándole a Dios, diciéndole: Señor, haz algo conmigo. ¿Cuántas mujeres tuvieron que dar a sus hijos en adopción? Escuche muy bien. No por voluntad de ellas, sino por decisión de Dios. Nunca creas que ha sido una equivocación. Dios saca provecho de todo. El hijo más afectado sería el mismo Moisés, pero Moisés tenía el carácter para pararse y no tener una baja autoestima, porque sus padres lo habían abandonado y lo habían regalado. Él sabía que había sido el propósito de Dios. Y si tu mamá no te pudo criar, había un propósito donde Dios te iba a entregar a una familia, porque Dios te iba a bendecir de una forma especial con alguien donde te iba a prestar atención. No creas que eres huérfano, amados. Hay un Padre Celestial que ha estado presente todos los días de tu vida en esta tierra para ayudarte y bendecirte. Pero si eres un papá ahora y tienes tus hijos, sea un padre responsable, siendo presente para bendecirlos y enseñarles el modelo que habla la palabra de Dios para poder tener una buena relación con el Padre. Y el otro punto es que la sociedad se vuelve violenta cuando no hay una paternidad, o sea, no hay una autoridad. La gente se vuelve violenta. No hay una sujeción. También hace que las personas caigan maldición sobre sus familias. Cuando no hay autoridad, David vino, trajo maldición sobre su propia casa, en el punto donde no pudo ejercer la autoridad como papá. Amado, mejor disciplinar a nuestros hijos o corrección manifiesta que amor oculto. ¿Cuántas veces duele corregir a nuestros hijos? Pero a veces es necesario para que ellos sean bendecidos. ¿No han visto que Dios dice en su palabra: quiebra la pierna de la oveja y la pata quebrada la trae y después la venda? Aquel que quebró, él mismo vendará, porque es necesario, amados. Y a veces dice la palabra: es necesario que pasen por aflicción, por circunstancias difíciles, para que Dios sea tu socorro, tu pronto auxilio y tu bendición. Por eso el hijo pródigo aprendió que había una casa, y en la casa de su padre había bendición.
Muchas personas no aprenden lo que es la paternidad sino cuando pasan por momentos difíciles. Y cuando pasan por momentos difíciles pueden llegar a la casa de su padre para ser bendecidos y ser personas mejores en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 25 verso 27: y crecieron los niños, y Esaú, dice, fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Este no les gustaba jugar con balón, este se quedaba en la casa. Y dice la palabra de Dios en el verso 28: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob. Y yo creo que Jacob de pronto estaba con las ollitas y todo, dijeron y jugando ahí a las ollitas con la mamá y lavándole los platos, dijeron este que está como raro. No era raro, tenía cosas diferentes a los demás. Amado, todos no son iguales. Y hay papás que se pegan de esto: este sí se parece a mí, le gusta la mecánica, anda engrasado hasta los dientes, este sí parece a mí. Amado, no es que se parezca a usted, es que usted es el tutor para guiarlo a lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted tiene que hacer que él descubra cuál es su potencial. Y no es que se parezca a usted, porque es que nuestros hijos no se van a parecer a nosotros. Nuestros hijos tienen un plan y un desarrollo establecido de parte de Dios. ¿O usted quiere que se parezcan a usted? No, amado, el modelo no somos nosotros, el modelo es Dios. El punto de apoyo es el Señor, y se parezcan de acuerdo a lo que está la palabra y no nosotros. Y hay papás que se pegan de sus hijos y dicen: este quiere estudiar medicina igual que su papá, este va a ser, a este sí lo quiero. Y el otro, ¿qué va a estudiar? Veterinario. Parecido, pero no me gusta. Y hay personas que quieren que sus hijos estudien lo que ellos estudian. Por eso Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. ¿Y cuántas veces hay diferencia en eso, amados? Porque unos tienen comportamiento diferente. Usted tiene que ser un buen mentor, un buen papá, para poder bendecirlo. No importa lo que ellos escojan. Si escogió ser pintor, usted tiene que apoyarlo. Si escogió ser médico, usted tiene que apoyarlo. Si escogió ser arquitecto, usted tiene que apoyarlo. No importa si no escoge lo que a usted le gusta, amado, porque usted no puede estar de beneficio solamente si hace lo que a usted le gusta. Porque Jacob amaba a Esaú porque era hombre de casa. Entonces su papá era hombre de casa, le gustaba la cacería. Este es mi hijo, apure hijo mío. Y ese que le gusta estar detrás de las cortinas, déjelo allá. Ese que le gusta jugar a las ollitas, déjelo allá. ¿Cuántas personas menosprecian y terminan dañando los corazones de sus propios hijos? Porque no son padres presentes, amado. No es el hecho que seas presente con uno, sino que seas presente con todos. Y si tiene una inclinación a cierta área, digamos, hacia cierta cosa, o digamos le gusta otras cosas que no le gusta a usted, usted tiene que entenderlo. No va a ser parecido a usted. Todas las personas somos diferentes en esta tierra y tenemos que hacer cosas diferentes, pero sobre todo que tengamos buenos padres que puedan ser buenos mentores y que sean presentes para poder instruirlos en lo que necesitamos, para que de esa forma Dios nos pueda bendecir de una forma especial. En vivo, desde la plataforma de la Casa Apostólica de Amor y Fe, con un mensaje fresco de transformación, con ideas innovadoras dirigidas por el Espíritu Santo a esta generación. Con nosotros, los pastores Gerardo y Jacqueline Restrepo.